Rob J. había echado a correr hacia el muelle de los charcos, pero se dio cuenta de que había de buscar a su padre y torció hacia el gremio de los carpinteros, como sabía que tenía que ser el hijo de cualquier cofrade cuando surgían problemas. La Corporación de Carpinteros de Londres se encontraba al final de la calle de los Carpinteros, en una vieja estructura de zarzo y argamasa barata, un armazón de postes intercalados con minimbres y ramas, cubierto por una gruesa capa de mortero que había que renovar cada pocos años. En el interior de la espaciosa sala había unos 12 hombres con los jubones de cuero y los cintos de herramientas típicos de su oficio, sentados en toscas sillas y delante de mesas fabricadas por la comisión directiva del gremio. Reconoció a algunos vecinos y miembros de la decena de su padre, pero no vio a Nathaniel. El gremio lo era todo para los carpinteros de Londres: oficina de empleo, dispensario, sociedad de entierros, centro social, organización de socorro en tiempos de desempleo, árbitro, servicios de colocación y salón de contrataciones, lugar de influencias políticas y fuerza moral. Se trataba de una sociedad cerradamente organizada y compuesta por 4 divisiones de carpinteros denominadas centenas. Cada centena constaba de 10 decenas que se reunían por separado y más íntimamente. Solo cuando la decena perdía un miembro por causa de muerte, enfermedad prolongada o una nueva colocación, en el gremio ingresaba un nuevo miembro como aprendiz de carpintero, por lo general procedente de una lista de espera que incluía los nombres de los hijos de los miembros. La palabra del jefe carpintero era tan definitiva como la de la realeza, y hacia este personaje Richard Buckерell se acercó deprisa a Rob. Buckerell tenía los hombros encorvados, como doblados por las responsabilidades. Todo en él parecía sombrío. Su pelo era negro, sus ojos de color de la corteza de roble madura, sus apretados pantalones, la túnica y el jubón, de tela de lana áspera teñida por ebullición con cáscara de nuez, y su piel tenía el color del cuero curtido, bronceada por los soles y la construcción de miles de casas. Se movía, pensaba y hablaba con decisión, y ahora oía a Rob atentamente. «Muchacho, Nathaniel no está aquí». «Maestro Buckerell, ¿tú sabes dónde lo puedo encontrar?» Buckerell titubeó. «Discúlpame, por favor», dijo por último, y se acercó a varios hombres que estaban sentados. Rob oyó alguna palabra ocasional o una frase susurrada. «¿Está con esa zorra?», murmuró Buckerell. En segundos, el jefe carpintero regresó junto a Rob y dijo: «Sabemos dónde encontrar a tu padre. Ve deprisa junto a tu madre, pequeño. Recogeremos a Nathaniel y te seguiremos enseguida». Rob le expresó su agradecimiento y se fue corriendo. Ni siquiera hizo un alto para cobrar el aliento. Se dirigió hacia el muelle de los charcos, eludiendo carros de carga, evitando borrachos y serpenteando entre el gentío. A mitad de camino vio a su enemigo, Anthony Tidd, con quien el año anterior había librado 3 feroces peleas. Anthony tomaba del pelo a unos esclavos estibadores, con la ayuda de un par de sus compinches, las ratas del puerto. «Ahora no me hagas perder el tiempo, pequeño bacalao», pensó Rob fríamente. «Inténtalo, Tony el Meón, y realmente acabaré contigo». Del mismo modo que algún día acabaría con su puñetero padre. Vio que una de las ratas del puerto le señalaba para que Anthony lo viera, pero Rob ya había pasado junto a ellos y seguía su camino. Estaba sin aliento y con el hígado en la mano, cuando llegó a los establos de Eggleston y vio que una vieja desconocida le ponía los pañales a un recién nacido. La cuadra apestaba a cagones de caballo y a la sangre de su madre. Esta yacía tendida en el suelo, tenía los ojos cerrados y estaba muy pálida. Rob se sorprendió ante su pequeñez. «¿Mamá?» «¿Eres su hijo?», asintió, hinchando su delgado pecho. La vieja carraspeó y escupió. «Déjala descansar», dijo. Cuando papá llegó, apenas dirigió una mirada a Rob. Trasladaron a mamá a casa, en compañía del recién nacido, en un carro lleno de paja de Buckerell que les había prestado a un constructor. El niño, pues se trataba de un varón, sería bautizado por el nombre de Roger Kemp Cole. Después de partir con un nuevo hijo, mamá siempre había mostrado al bebé a sus vástagos con un orgullo burlón. Ahora permanecía tendida y con la vista fija en el techo de paja. Al final,
Nathaniel llamó a la viuda Hangerbers que vivía al lado. Ni siquiera puede amamantar al niño, le dijo. Es posible que se le pase, respondió Della. La viuda conocía a un ama de cría, y para gran alivio de Rob, se llevó al bebé. Él ya tenía más que suficiente que ocuparse de los otros 4. Aunque Jonathan Carter había aprendido a usar el orinal, ahora le faltaba la atención de su madre, que parecía haberlo olvidado. Papá se quedó en casa. Rob J. apenas le dirigió la palabra y se las ingenió para eludirlo. Echaba de menos las lecciones de la mañana, ya que mamá había logrado que pareciera un juego divertido. Sabía que no existía otra persona tan llena de calidez y amorosa travesuras, tan paciente con su tardanza en memorizar. Rob encomendó a Samuel que mantuviera a Willum y Anne-Marie fuera de la casa. Esa noche Anne-Marie lloró porque quería una nana. Rob la abrazó y la llamó su doncella Anne-Marie, su tratamiento preferido. Por último entonó una canción sobre consejos suaves y cariñosos y pajaritos plumosos en su nido. Tra la la la. Contento de que Anthony Tate no fuera testigo de su ternura. Su hermana tenía las mejillas más redondas y la carne más blanda que mamá, aunque ésta siempre decía que Anne-Marie poseía las facciones y características de los Kemp, incluido el modo en que entreabría la boca al dormir. Al segundo día mamá tenía mejor aspecto, pero el padre dijo que el rubor que tenía en sus mejillas se debía a la fiebre. Como temblaba, la cubrieron con sus mantas. La tercera mañana Rob fue a darle un vaso de agua, y se sorprendió por el calor de su rostro. Mamá le palmeó la mano. Mi Rob J. susurró. Tan varonil. Su aliento olía muy mal y respiraba muy rápidamente. Cuando Rob le tomó la mano, algo se transmitió del cuerpo de la mujer a la mente del chico. Fue una revelación. Supo con absoluta certeza lo que a su madre le ocurriría. No pudo llorar ni gritar. Se le erizaron los pelos de la nuca. Sintió un terror absoluto. No podría haberle hecho frente si hubiera sido adulto, y solo era un niño. En medio de su horror, apretó la mano de su madre y le provocó dolor. El padre lo vio y le dio un coscorrón. A la mañana siguiente, la madre había muerto. Nathaniel Cole se sentó y lloró, lo que asustó a sus hijos, que aún no habían asimilado la realidad de que su mamá se había ido para siempre. Nunca habían visto llorar a su padre, y pálidos y vigilantes se apiñaron uno junto al otro. El gremio se hizo cargo de todo. Llegaron las esposas. Ninguna había sido íntima de Agnes porque su educación la había convertido en una criatura sospechosa, pero ahora las mujeres perdonaron su capacidad de leer y escribir y prepararon el cadáver para el entierro. A partir de entonces, Rob odió el olor a romero. Si hubieran corrido tiempos mejores, los hombres se habrían presentado por la noche después del trabajo, pero había muchos parados y aparecieron temprano. Hugh Tick, que era padre de Anthony y se le parecía, llegó en presentación de los portaataúdes, una comisión permanente que se reunía a fin de fabricar los féretros para los agremios difuntos. Palmeó el hombro de Nathaniel. Tengo guardadas suficientes tablas de pino duro. Sobraron del trabajo del año pasado en la taberna de Bardwell. ¿Recuerdas que era una madera muy bonita? Ella tendrá lo que se merece. Hugh era un jornalero semicalificado, y Rob había oído a su padre hablar desdeñosamente de él por no saber cuidar sus herramientas. Pero ahora Nathaniel asintió atontado y se entregó a la bebida. El gremio había proporcionado alcohol en abundancia, ya que un velatorio era la única ocasión en que justificaban la embriagadez y la gula. Además de sidra y cerveza de cebada, había cerveza dulce y una mezcla denominada traspié, hecha mezclando agua con miel, dejando fermentar la solución 6 semanas. También había pigmento, amigo y consuelo de los carpinteros, un vino condimentado con moras llamado moral, e hidromiel con especias. Se presentaron cargados con brasas de codornices y perdices asadas, diversos platos de liebre y venados fritos o al horno, arenque ahumado, truchas y platijas recién pescadas y hogazas de pan de cebada.
El gremio ofreció una contribución de 2 peniques para limosnas en nombre de la bendita memoria de Agnes Cole, y proporcionó portaféretros que encabezaron el cortejo hasta la iglesia y cavadoras que prepararon la fosa. Una vez en la iglesia de St. Fothel, un sacerdote apellidado Kempston entonó distraídamente la misa y confió a mamá a los brazos de Jesús, al tiempo que los miembros del gremio recitaban 2 salterios por su alma. Fue enterrada en el Campo Santo, delante de un tejo joven. Al regresar a casa, la mujer ya había calentado y preparado el banquete fúnebre, y la gente comió y bebió durante horas, liberada de su destino de pobreza por la muerte de una vecina. La viuda Hangres se sentó con los niños, les fue dando los mejores bocados y armó gran alarca. Los abrazó entre sus senos profundos y perfumados, donde se retorcieron y padecieron. Pero William se sintió mal. Fue Rob quien lo llevó a la parte de atrás de la casa y le sostuvo la cabeza mientras se doblaba y vomitaba. Poco después, Della Hangres palmeó la cabeza de Willum y dijo que era una pena. Pero Rob sabía que había atosigado al niño con un plato de su propia factura, y durante el resto del banquete mantuvo a sus hermanos lejos de la anguila en conserva de la viuda. Aunque Rob sabía lo que significaba la muerte, seguía esperando que mamá volviera a casa. Algo en su interior no se habría sorprendido demasiado si mamá hubiera abierto la puerta y entrado en casa, con provisiones del mercado o dinero del exportador de encajes de Southwark. Lección de historia, Rob. ¿Cuáles fueron las 3 tribus germánicas que invadieron Britania en los siglos V y VI después de Cristo? Los anglos, los jutos y los sajones, mamá. ¿De dónde venían, cariño? De Germania y Dinamarca. Conquistaron a los britones en la costa este y fundaron los reinos de Northumbria, Mercia y Estanclia. ¿Qué vuelve tan inteligente a mi hijo? ¿Una madre inteligente? Aquí tienes un beso de tu madre inteligente, y otro beso porque tienes un padre inteligente. No olvides jamás a tu padre inteligente. Para sorpresa de Rob, su padre se quedó. Daba la sensación de que Nathaniel quería hablar con los niños, pero era incapaz de hacerlo. Pasaba la mayor parte del tiempo reparando el techo de paja. Algunas semanas después del funeral, a medida que la parálisis iba desapareciendo y Rob empezaba a comprender lo distinta que sería su vida, por fin su padre consiguió trabajo. El barro de la ribera londinense es marrón y profundo, un lodo blanco y pegajoso que sirve de hogar a unos gusanos de los barcos llamados teredos. Los gusanos habían hecho estragos en las maderas, horadándolas a lo largo de los siglos e infestando los embarcaderos, por lo que había que reemplazar a algunos. Era un trabajo pesado que no tenía nada que ver con la construcción de bonitos hogares, pero en medio de la penuria, Nathaniel lo aceptó con mucho gusto. A pesar de que era un mal cocinero, las responsabilidades de la casa recayeron en Rob. A menudo Della Hangres llevaba alimento o preparaba una comida, sobre todo si Nathaniel estaba en casa. Ocasiones en que se tomaba la molestia de perfumarse y de mostrarse bondadosa y considerada con los niños. Era robusta pero atractiva, de tez rojiza, pómulos altos, barbilla puntiaguda y manos pequeñas y rollizas que usaba lo menos posible para trabajar. Rob siempre había cuidado de sus hermanos, pero ahora se convirtió en su única fuente de atención, y ni a él ni a ellos les gustaba. Jonathan Carter y Anne-Marie lloraban constantemente. William Stewart había perdido el apetito y era un chiquillo de cara cansada y ojos muy abiertos. Samuel Edward estaba más descarado que nunca y lanzaba palabrotas a Rob J. con tanto regocijo que al mayor no le quedó más remedio que abofetearlo. Procuró hacer al pie de la letra lo que pensó que ella habría hecho. Por las mañanas, después de que el pequeño tomaba su papilla y los demás recibían pan de cebada y algo de beber, Rob J. limpiaba el hogar bajo el agujero redondo para el humo, por el que, cuando llovía, caían gotas incesantes al fuego. Tiraba las cenizas en la parte trasera de la casa y luego barría los suelos. Quitaba el polvo de los pocos muebles de las 3 habitaciones. 3 veces por semana iba al mercado de Billingsgate
para comprar las conservas que mamá había logrado llevar a casa en un único viaje semanal. La mayoría de los dueños de los puestos lo conocían. La primera vez que fue solo, algunos hicieron un pequeño regalo a la familia Cole como muestra de su condolencia. Unas manzanas, un trozo de queso, la mitad de un pequeño bacalao curado en sal. Pero a las pocas semanas se habían acostumbrado a su presencia, y Rob J. regateaba aún más ferozmente que su mamá, por temor a que se les ocurriera aprovecharse de un niño. De vuelta en casa siempre arrastraba los pies, pero no estaba dispuesto a recibir de manos de Willum la carga de los niños. Mamá había querido que ese mismo año Samuel empezara la escuela. Se enfrentó a Nathaniel y lo convenció de que permitiera a Rob estudiar con los monjes de San Fotol. Durante 2 años, Rob había ido andando diariamente a la escuela parroquial, hasta que se vio en la necesidad de quedarse en casa para que mamá pudiera estar libre y hacer los encajes. Ahora ninguno asistiría a la escuela, porque su padre no sabía leer ni escribir, y opinaba que la educación era una pérdida de tiempo. Rob echaba de menos la escuela. Atravesaba a pie los barrios ruidosos de casas baratas y apiñadas, y apenas recordaba que de antaño su preocupación principal eran los juegos infantiles y el espectro de Tony Teed el Meón. Anthony y sus coherentes lo dejaron pasar sin perseguirlo, como si haber perdido a su madre le diera inmunidad. Una noche su padre le dijo que trabajaba bien. «Siempre has sido maduro para tu edad», comentó Nathaniel casi con desaprobación. Se miraron incómodos, pues tenían muy poco más que decirse. Si Nathaniel pasaba el tiempo libre con fulanas, Rob J. no estaba enterado. Aún odiaba a su padre cuando pensaba cómo le había ido a mamá en la vida, pero sabía que Nathaniel luchaba de un modo que ella habría admirado. Fácilmente podría haber entregado a sus hermanos a la viuda, pero vigilaba expresamente las idas y venidas de Della Hungerburst, ya que las chazas y las risillas de los vecinos le habían hecho saber que era candidata a convertirse en madrastra. Se trataba de una mujer sin hijos, cuyo marido, Lanning Hungerburst, también carpintero, murió 15 meses antes, cuando le cayó una viga encima. Era costumbre que cuando una mujer moría y dejaba hijos pequeños, el viudo contrajera nuevo matrimonio enseguida, y no llamó la atención de Nathaniel pasar ratos a solas en casa de Della. De todos modos, esos encuentros eran breves, pues, por lo general, Nathaniel estaba demasiado cansado. Los enormes pilotes y tablones utilizados en la construcción de los embarcaderos debían cortarse en línea recta a partir de leños de roble negro y hundirse en el fondo del río durante la bajamar. Nathaniel trabajaba sometido al frío y la humedad. Al igual que el resto de su cuadrilla, desarrolló una tos seca y cavernosa, y siempre volvía con dolor de huesos. De las honduras del agitado y pegajoso Támesis extrajeron fragmentos de historia, una sandalia romana de cuero, con largas tiras para los tobillos, una lanza rota, restos de alfarería. Llevó a casa, para Rob, un pedazo de pedernal trabajado afilado como un cuchillo. La punta de flecha había aparecido a 20 pies de profundidad. —¿Es romana? —preguntó Rob impaciente. Su padre se encogió de hombros. —Tal vez sea sajona. No existió la menor duda acerca del origen de la moneda encontrada pocos días más tarde. Cuando Rob humedeció las cenizas del fuego y frotó la moneda, en una de las caras del disco ennegrecido aparecieron las palabras Prima Coros Britannia, Londini. Su latín eclesiástico apenas resultó suficiente. Tal vez se refiere a la primera cohorte de que estuvo en Londres, comentó. En la otra cara de la moneda aparecía un romano a caballo y 3 letras, IOX. —¿Qué significa IOX? —preguntó su padre. Rob no lo sabía. Mamá habría podido contestar, pero no tenía nadie más a quien preguntárselo, y se guardó la moneda. Estaban tan acostumbrados a la tos de Nathaniel que ya no la oían. Una mañana que Rob estaba limpiando el hogar, hubo una ligera conmoción delante de su casa. Abrió la puerta y vio a Harmon Whitlock, integrante de su cuadrilla de su padre, y a 2 esclavos que habían requisado entre los estibadores que trasladaban a su padre a casa. Los esclavos aterrorizaban a Rob J. Existían diversas formas en que un hombre perdiera su libertad.
El prisionero de guerra se convertía en el servi de un guerrero que podía haberle quitado la vida, pero se la había salvado. Los hombres libres podían ser condenados a la esclavitud por graves delitos, al igual que los deudores o aquellos que no podían pagar un castigo o multas severas. La esposa y los hijos de un hombre se convertían en esclavos con él, al igual que las futuras generaciones de su familia. Esos esclavos eran hombres corpulentos y musculosos, con la cabeza afeitada, lo que denotaba su condición, y ropas raídas que apestaban. Rob J. no supo si se trataba de extranjeros capturados o de ingleses, ya que en lugar de dirigirles la palabra los contemplaron impasibles. Nathaniel no era pesado, pero lo transportaban como si pesara lo que una pluma. Los esclavos asustaron a Rob J., incluso más de la centrina palidez del rostro de su padre, o la forma en que colgaba la cabeza cuando lo depositaron en el suelo. —¿Qué ha pasado? Whitlock se encogió de hombros. —Es una desgracia. La mitad hemos caído y no hacemos más que toser y escupir. Hoy se encontraba tan débil que quedó vencido en cuanto iniciamos el trabajo pesado. Supongo que unos pocos días de descanso le permitirán regresar a los muelles. A la mañana siguiente, Nathaniel no pudo abandonar la cama, y su voz era como un chirrido. La señora Hungerburst trajo té caliente con miel y rondó por allí. Hablaron en tono bajo e íntimo, y una o dos veces la mujer rió. Cuando la viuda se presentó a la mañana siguiente, Nathaniel tenía mucha fiebre, y no estaba de humor para bromas ni sutilezas, así que se fue deprisa. Su lengua y su garganta se tornaron de color rojo brillante, y no hacía más que pedir agua. Durante la noche soñó, y en un momento gritó de los apestosos daneses que subían por el Támesis en sus barcos de proa alta. Se le llenó el pecho de una flema viscosa que no podía expulsar, y respiraba con creciente dificultad. Al clarear el día, Rob fue corriendo a la casa vecina en busca de la viuda, pero Della Hungerburst se negó a acudir. Me pareció que eran aftas, y las aftas son altamente contagiosas, dijo y cerró la puerta. Como no tenía a dónde apalear, Rob se dirigió una vez más al gremio. Richard Buckерell lo escuchó atentamente, lo siguió hasta su casa y se sentó un rato al pie de la cama de Nathaniel, fijándose en su rostro encendido y oyendo el jadeo de su respiración. La salida fácil habría consistido en llamar a un sacerdote. El clérigo poco podría haber hecho, salvo encender cirios y rezar, y Buckerell le podría haber dado la espalda sin temor a ser criticado. Desde hacía años era un constructor de éxito, pero estaba perdido en tanto jefe de la Corporación de Carpinteros de Londres, e intentaba administrar un magro erario para construir mucho más de lo posible. Sin embargo, sabía lo que le ocurriría a aquella familia si no sobrevivía uno de los progenitores, por lo que se fue corriendo y utilizó los fondos del gremio para contratar los servicios de Thomas Ferraton, médico. Esa noche su esposa reprendió a Buckerell. ¿Un médico? Se da el caso de que súbitamente Nathaniel Cole forma parte de la pequeña aristocracia o de la nobleza. Si un cirujano corriente y maloliente es lo bastante bueno para ocuparse de cualquier otro pobre de Londres, ¿por qué Nathaniel Cole necesita un médico que nos saldrá tan caro? Buckerell solo pudo musitar una excusa porque su esposa tenía razón. Solo los nobles y los mercaderes ricos pagaban los costosos servicios de los médicos. El vulgo apelaba a los cirujanos, y a veces un trabajador pagaba medio penique a un cirujano barbero para que le sangrara o le diera un tratamiento de dudosa eficacia. En opinión de Buckerell, los sanadores no eran más que condenadas sanguijuelas que hacían más mal que bien. Empero, había querido proporcionar a Cole hasta la última oportunidad, y en un momento de debilidad llamó al médico, gastando así las cuotas, aportadas con esfuerzo para los honrados carpinteros. Cuando Ferraton acudió a la casa de Cole, se había mostrado optimista y seguro. Daba una tranquilizadora imagen de prosperidad. Sus pantalones ceñidos estaban maravillosamente cortados, y los puños de su camisa llevaban encajes de adorno que instantáneamente produjeron angustia en Rob, ya que el rey recordaron a mamá. La túnica acolchada de Ferraton, de la mejor lana, estaba manchada de sangre seca y vómito. Según creía con orgullo, era un honroso anuncio de su profesión. Nacido rico,
Su padre había sido John Ferraton, mercader en lanas. Ferraton estuvo de aprendiz con un médico llamado Paul Willenball, cuya próspera familia fabricaba y vendía magníficas hojas cortantes. Willenball había tratado pacientes acaudalados y, una vez cumplido su aprendizaje, Ferraton también se dedicó a ejercer la profesión. Los pacientes nobles quedaban fuera del alcance del hijo de un mercader, pero se sentía a sus anchas con los burgueses, con quienes compartía una comunidad en actitudes e intereses. Jamás aceptó las avenencias de un paciente de clase trabajadora, pero supuso que Buquerel era un mensajero de alguien mucho más importante. De inmediato reconoció a un paciente despreciable en Nathaniel Cole, pero no quería provocar un conflicto. Decidió acabar lo antes posible la desagradable tarea. Tocó delicadamente la frente de Nathaniel, lo miró a los ojos y le olió el aliento. «Bueno, se le pasará», declaró. «¿Qué tiene?», preguntó Buquerel, pero Ferraton no se replicó. Instintivamente Rob sintió que el médico no lo sabía. «Tiene la angina», dijo por último Ferraton y señaló las llagas blancas en la garganta carmesí de su padre. Ni más ni menos que una inflamación supurante de naturaleza transitoria. Hizo un torniquete en el brazo de Nathaniel, lo abrió hábilmente con una lanceta y dejó salir una copiosa cantidad de sangre. «¿Y si no mejora?», inquirió Buquerel. El médico frunció el ceño. No estaba dispuesto a poner de nuevo los pies en aquella casa de gente inferior. «Será mejor que vuelva a sangrarlo para cerciorarme», respondió y le tomó el otro brazo. Dejó un frasquito de cololmelano líquido mezclado con junco carbonizado y cobró a Buquerel por separado la vista, las sangrías y la medicina. «¡Sanguijuela! ¡Fatuo! ¡Abusón!», masculló Buquerel mientras Ferraton se alejaba. El jefe carpintero prometió a Rob que enviaría a una mujer para que cuidara de su padre. Pálido y sangrado, Nathaniel yacía inmóvil. Varias veces confundió al niño con Agnes e intentó tomarle la mano, pero Rob recordó lo sucedido durante la enfermedad de su madre y se apartó. Avergonzado, un rato después regresó a la cabecera del lecho de su padre. Tomó la mano de Nathaniel, encallecida por el trabajo, y reparó en las uñas rotas y endurecidas, la mugre adherida y el vello negro y rizado. Ocurrió como la vez anterior. Tuvo conciencia de una disminución, como la llama de una vela que parpadea. No le cupo duda alguna de que su padre estaba agonizando, y de que iba a morir muy pronto. Sintió entonces un terror mudo idéntico al que lo había dominado cuando mamá estaba al borde de la muerte. Más allá de la cama estaban sus hermanos. Era un chico joven pero muy inteligente, y un apremio práctico inmediato se sobrepuso a su dolor y a la agonía de su miedo. Sacudió el brazo de su padre. «¿Y ahora qué será de nosotros?», preguntó en voz alta, pero nadie respondió.